Buenas noches, soy Mario Rodríguez y junto con mis compañeras Yolima Cabezas y Adriana Flores expondremos brevemente el pensamiento filosófico y pospositivista de Herbert Lionel Adolphe Hart, más conocido como Herbert Hart. Hart nació en el Reino Unido el 18 de julio de 1907 y falleció en Oxford el 19 de diciembre de 1992. Estudió abogacía en la Universidad de Oxford, donde obtuvo el título de abogado en el año de 1932. Adicional a ello, tuvo el privilegio de fungir en esta misma alma mater como docente del área de jurisprudencia. Su principal obra se denomina El concepto del derecho, obra publicada en el año de 1961. Hart, junto con Dworkin, Kelsen, John Austin y Joseph Raps, es considerado como uno de los exponentes más importantes del positivismo jurídico del siglo XX. John Austin es un filósofo contemporáneo a Herbert. Propone la teoría imperativa del derecho, el cual dice que el derecho es un conjunto de mandatos, de órdenes que son respaldadas por unas amenazas, que el súbdito o el ciudadano normal no puede contrariar por temor a esa sanción. Herbert Hart lo critica y dice que todas las normas no son obligatorias, que todas las normas no son prohibitivas, y hace un énfasis en las normas penales, básicamente en el ordenamiento punitivo de un Estado, y dice que esas normas no son ni prohibitivas ni son normas obligatorias, simplemente que si el ciudadano se comporta de tal forma será sancionado. Hart establece que una de las características distintivas del derecho no es la sanción, sino la función de distintos tipos de reglas. Por otro lado, Joseph Ras es un discípulo de Herbert Hart. Establece 4 criterios para analizar la teoría del derecho. Y en base a esos 4 criterios que establece Joseph Ras, estudiaremos y analizaremos la teoría del derecho de Herbert Hart. Ras propone entre sus 4 criterios el criterio de la existencia, el criterio de la identidad, el criterio del contenido y el criterio de la estructura. De estos 4 criterios nace básicamente el postulado de Herbert Hart, pues él lo que hace es una crítica al postulado que hace Ras. Entonces hablaremos del primer criterio, que es el criterio de la existencia. Herbert Hart hace su cuestionamiento en una pregunta y dice que de acuerdo al criterio de la existencia, ¿cuándo se dice que hay un sistema jurídico? Entonces Hart establece que hay unas reglas primarias y hay unas reglas secundarias, que las reglas primarias son de obligación y que estas vienen aparejadas con sanciones, las cuales traen consigo 3 defectos según la teoría o según el postulado de Joseph Ras. Entre los 3 defectos que expone son la falta de certeza jurídica, que sería el primero. El segundo es el carácter estático de las normas, y el tercero es una difusión que hace la sociedad para hacer cumplir la normatividad como tal. Entonces, en cuanto al primer defecto que le ve Herbert, que es la falta de certeza jurídica, él propone que eso se debe subsanar con la regla del reconocimiento, para saber cuáles reglas son parte del sistema jurídico y cuáles reglas no. Eso traería certeza jurídica. En cuanto al segundo, al carácter estático de las normas, Herbert Hart propone y esgrime la regla del cambio, que confiere facultades y potestades a los funcionarios. Esas potestades serían para derogar, para suprimir, para modificar o bien para introducir unas nuevas normas al sistema jurídico. Recordemos que el derecho es cambiante, de igual manera la sociedad es cambiante. Y en cuanto al tercer defecto que le ve Herbert Hart al postulado,
está la difusa presión que hace la sociedad sobre esas normas para hacerlas cumplir. Entonces, Hart esgrime la regla de la adjudicación, la cual establece un procedimiento tanto para el funcionario como para la sanción. Para Hart, el sistema jurídico se cumple cuando se unen normas primarias y normas secundarias. Este enunciado referente a las normas, la compañera Adriana Flores nos expondrá un poquitico más de lo que son ese tipo de normas primarias y secundarias. Y referente a los aspectos internos y externos de la norma. En cuanto al aspecto interno, básicamente hace alusión a la actuación del funcionario jurídico. Es decir, si él acepta sancionar cuando se incumpla la norma. Y en el aspecto externo se refiere a que la norma se cumple porque es provechosa para la sociedad. Es decir, que la sociedad está mejor con reglas que sin ellas. En cuanto al segundo criterio, que es el criterio de la identidad, igual que en el anterior criterio, nace también en la mente de Herbert Hart bajo un interrogante. Y el interrogante sería básicamente ¿cuándo una norma pasa a ser parte del sistema jurídico existente? Allí Herbert Hart hace un énfasis en el principio de la validez, en el principio de la legalidad, y su propuesta es la regla del reconocimiento. Aquí se sabe cuál forma parte y cuál norma no lo hace. La regla del reconocimiento tiene dos funciones, básicamente. La primera función de esa regla subsana la falta de certeza jurídica, debido a que ayuda tanto a los funcionarios como a los ciudadanos del común reconocer qué normas hacen parte del sistema y qué normas no. Y la segunda función de la regla del reconocimiento es que proporciona los criterios según los cuales las normas pasan a ser de pronto de un derecho consuetudinario, de pronto de una propuesta a pertenecer al sistema jurídico de manera positiva, de manera expresa, de manera taxativa. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Adriana Flores. Voy a hablar sobre las reglas primarias y secundarias según el filósofo Hart. Las primarias pueden ser consideradas del tipo básico y estas hacen referencia a que los seres humanos hagan u omitan ciertas acciones, lo quieran o no. Es decir, que las reglas primarias imponen deberes. Se refiere a las acciones que implican movimientos o cambios físicos, por ejemplo, las establecidas en el Código Penal. Por otro lado, las secundarias dependen de las reglas primarias, es decir, son reglas sobre las reglas, las cuales establecen que los seres humanos pueden hacer o decir ciertas cosas. Pues, introducir reglas de tipo primario. Extinguir o modificar las reglas anteriores o determinar que de diversas maneras el efecto de ellas, es decir, que esta clase de reglas confieren potestades públicas o privadas. Por otro lado, el filósofo Hart se pregunta ¿qué problemas tendría una sociedad si solo tuviera reglas primarias? Primero, falta de certeza, es decir, no se sabe cuáles son las reglas. 2. Carácter estático de las reglas. O sea, si solo fueran primarias, habría imposibilidad de modificarlas. 3. Autoridad para hacer cumplir las reglas. Quiere decir pues que no habría una autoridad que se encargue del tema. Entonces Hart responde que existen remedios para los problemas de una sociedad prejurídica, es decir, aquella sociedad que solo posee reglas primarias. Entonces sería la introducción, reglas secundarias, pasando de una sociedad prejurídica a un mundo jurídico. Para la falta de certeza del régimen es la introducción de la regla de reconocimiento, la cual expresa las condiciones de la validez jurídica. Para el carácter estático de reglas es la regla de cambio, la cual indica las condiciones que deben cumplir
los actos para cambiar el ordenamiento jurídico. Para la insuficiencia de la presión consisten en reglas secundarias que facultan a la autoridad si se ha transgredido una regla, es decir, la adjudicación. Para concluir, podemos decir que las reglas primarias se ocupan de las acciones que deben hacer o no hacer los individuos, mientras que las secundarias se ocupan de las primarias. Estas especifican la manera en que las reglas primarias deben ser verificadas en la forma concluyente, introducidas, eliminadas o modificadas. Por otro lado, la validez de las reglas de reconocimiento es la última, mas no hipotética, sino de hechos. Entonces, de acuerdo a todo lo que les he expuesto, podemos decir que una regla es válida cuando satisface todos los requisitos establecidos en una regla de reconocimiento. Eso es todo, muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Yolima Cabezas. Continúo exponiendo el criterio de estructura y contenido de Hart. Dentro del criterio de estructura encontramos básicamente las relaciones jurídicas. El sistema jurídico para Hart es la unión de las reglas primarias y secundarias de obligación. Dentro de una norma se establece un aspecto externo de por qué se obedece una norma y un aspecto interno. Según el aspecto externo, la norma se cumple porque es provechosa para la sociedad. Según Hart nos dice que es mejor vivir con reglas que sin reglas. En el aspecto interno encontramos al individuo que juzga y aplica las reglas. Hart conceptúa las normas a las que se refiere Austin como reglas primarias de obligación. Para que un sistema funcione adecuadamente, deben existir, además de reglas secundarias, las reglas primarias. Las reglas primarias imponen obligaciones, como son las normas penales y las de responsabilidad civil, y exigen realizar o abstenerse de realizar determinadas acciones. Las reglas secundarias confieren potestades, normas que facultan a los jueces para dirimir controversias. Facultan igualmente al Congreso para promulgar leyes o crear, modificar o eliminar las reglas primarias. Lo que distingue a los sistemas jurídicos evolucionados no es solo la existencia de reglas primarias, sino su articulación con las reglas secundarias, cuyo objeto son precisamente las reglas primarias. Las reglas secundarias, a su vez, incluyen otras reglas. La más importante es la regla de reconocimiento, que especifica las características que, al identificarse en una regla en particular, se considera una condición afirmativa indiscutible de que se trata de una regla del sistema. Es decir, articula los criterios que debe cumplir una norma para tener validez jurídica e incluye normas para crear, cambiar y adjudicar el derecho. Hart acude a la idea de reconocimiento de las normas que pertenecen a un determinado sistema jurídico, desde la tradición analítica, a partir de donde intenta definir la validez normativa, acudiendo a las prácticas conmutativas y comunicativas. Los operadores jurídicos del sistema son quienes en sus prácticas y usos del lenguaje determinan cuáles son las normas válidas a partir de esa regla de reconocimiento que se reconoce como criterio supremo del sistema. Una de las principales contribuciones del derecho a la vida social es precisamente la existencia de reglas que permiten a las personas estructurar sus relaciones jurídicas dentro del esquema coercitivo del derecho. El derecho es entonces la unión de reglas primarias y secundarias. Dentro de este aspecto, como conclusión del criterio de estructura, Hart concluye diciendo que la relación es simplemente unión entre reglas primarias de obligación y las reglas secundarias. Encontramos también el criterio de contenido.
Para Hart, dentro de todo sistema jurídico debe tener contenido para solucionar 5 problemas específicos y básicos. Entre ellos y como primer problema tenemos la vulnerabilidad humana. Las normas deben prohibir el uso de la violencia contra otro ser humano, es decir, que se prohíbe el uso de la autotutela. Como segundo, tenemos la igualdad aproximada. Las normas deben respaldar una igualdad básica, es decir, que manifieste que todos somos iguales. Como tercero, tenemos el altruismo limitado, que las normas prohíban el uso de la agresión. Como tercero, tenemos el uso de recursos limitados, mediante la igualdad material mínima para todos, por ejemplo, mediante normas de subsidio. Como última solicitud que hace Hans, tenemos las sanciones. Las normas deben tener sanciones, no por coerción, sino como una idea de garantizar que los sujetos que cumplen las normas no sean afectados en sus derechos por aquellos que no las cumplen. Dentro de esto podemos concluir que lo que Hart nos dice es que se deben respetar los derechos mínimos de todos los individuos. Muchas gracias.